En esta clase estudiaremos el proceso de fecundación y algunas nociones del desarrollo embrionario. La fecundación es un proceso sumamente importante durante la reproducción de todos los organismos con reproducción sexual. En nuestra especie, al ser organismos diploides, formamos a través de la meiosis las células reproductoras o gametos. El ovocito en la mujer y el espermatozoide en el hombre. Estas dos células haploides que tienen la mitad de la dotación cromosómica de la especie, al unirse en el proceso de fecundación, forman la célula llamada cigoto. El cigoto es una célula diploide que contiene toda la información genética de la especie. A partir de esta célula, si las condiciones así lo permiten, se podrá formar un individuo completo. La fecundación ocurre principalmente en el primer tercio del oviducto, en el sector llamado ámpula o ampolla. El ovocito sale expulsado desde el ovario a través del proceso de ovulación y se puede encontrar con los espermatozoides en el oviducto, donde puede ocurrir fecundación. El espermatozoide debe recorrer desde el conducto vaginal, atravesando el útero, viaja por el oviducto hasta encontrarse con el ovocito en el primer tercio de esta estructura, donde ocurrirá finalmente la fecundación. La fecundación como proceso tiene varias etapas. Vamos a analizarlas una a una. Pero esta imagen nos muestra la secuencia general del proceso. El espermatozoide debe atravesar la primera capa que protege y cubre al ovocito, que corresponde a la corona radiada. La corona radiada está compuesta por células muy pequeñas, que son un remanente del folículo, donde creció y maduró este ovocito. Luego que este espermatozoide atraviesa esta capa, debe reconocerse con el ovocito a través de receptores específicos para la especie. No va a poder ocurrir fecundación si ambos gametos son de especies distintas, salvo excepciones en los casos donde las especies están muy emparentadas. Después debe ocurrir reacción acrosómica del espermatozoide. Recuerden que el espermatozoide en la punta tiene un capuchón que contiene en su interior enzimas hidrolíticas que van a romper, se encargan de formar una especie de túnel para que el espermatozoide pueda finalmente conectar su membrana plasmática con la membrana plasmática del ovocito. Al unirse ambas membranas, ingresa el núcleo haploide del espermatozoide al interior del ovocito. Ahora veamos cada parte de la fecundación de manera más específica. Primera fase, penetración de la corona radiada. Como ya explicamos,
es donde los espermatozoides liberan enzimas como la hialuronidasa, que permite romper y degradar la corona radiada. En el segundo paso debe existir un reconocimiento y adhesión del espermatozoide con el ovocito. Debe ser químicamente reconocido el espermatozoide para poder generar esta unión y finalmente la fecundación. Esto radica principalmente en que tienen que ser gametos de la misma especie. Reacción acrosómica. Cuando la acrosoma se activa, ocurre esta reacción, y esto tiene que ver con la acción de enzimas que forman el túnel para que ambos gametos se fusionen a través de sus membranas. Mientras está desarrollándose esto, ocurre el desprendimiento de la corona radiada, lo que se conoce como denudación. Se desprende la corona radiada, ya que el ovocito no va a necesitar de esta capa protectora. Penetración de la zona pelúcida. Las enzimas acrosina y hialuronidasa permiten que el espermatozoide avance a través de la zona pelúcida. Posteriormente, ocurre la fusión entre la membrana plasmática del espermatozoide y la membrana plasmática del ovocito. Deben recordar que estas células no se funden por completo, solamente ingresa al ovocito el núcleo del espermatozoide que lleva su material genético. Bloqueo de la poliespermia. Bajo la membrana del ovocito existen unos gránulos, los gránulos corticales, que cuando ingresa el primer espermatozoide, estos gránulos se rompen, liberando enzimas que van a modificar químicamente la zona pelúcida del ovocito. Se podría decir que endurece esta zona y así no podrán entrar otros espermatozoides, ya que las enzimas no podrán formar esa especie de túnel, por lo tanto se bloquea. Por eso tenemos la señal stop en la imagen. Activación. Es el proceso a través del cual se reanuda la meiosis. Recuerden que el ovocito está detenido en metafase 2 de la segunda meiosis. Por lo tanto, no se había deshecho del último cuerpo polar que tiene que eliminar, pues arrastra material genético. Esto se activa cuando el núcleo del espermatozoide ingresa al ovocito. Recién en ese momento pasa a llamarse óvulo. Este concepto es más bien de carácter virtual, pues cuando es óvulo, rápidamente se transforma en cigoto, pues ya tenemos el material genético del espermatozoide. Ahora tenemos la formación de los pronúcleos, femenino y masculino. Aquí comienzan a desplazarse hacia el centro, se descondensan los cromosomas, se desenrollan, hay replicación del material genético, replicación del ADN. Luego tenemos el proceso de singamia y anfimixis. La singamia se produce cuando se pierden las cariotecas o membranas nucleares y los cromosomas homólogos se aparean.
se condensan los cromosomas. La anfimixis ocurre cuando la célula forma una metafase en común. Es como si continuáramos con la mitosis para dar paso a la primera segmentación del cigoto. Por lo tanto, las singamias, cuando ya tenemos el conjunto de cromosomas homólogos apareados, aquí ya hablamos de un cigoto, y luego la anfimixis es el proceso que continúa una mitosis. En consecuencia, el cigoto ya se segmenta en las dos primeras células embrionarias. Esta imagen nos resume todas las etapas de la fecundación que explicamos recientemente. Para reforzar, indiquémoslas. Penetración de la corona radiada, reconocimiento de especies entre los gametos, reacción acrosómica y penetración de la zona pelúcida, fusión y bloqueo de la poliespermia, activación del ovocito secundario, formación de pronúcleos, unión de los pronúcleos, singamia y anfimixis. La fecundación trae consigo consecuencias, y estas son: se restablece la diploidía, ya que se unen dos células haploides, 23 más 23, 46 cromosomas en el cigoto. Se forma una célula completa que tienen en su interior todos los organelos necesarios para continuar su división celular. Se redistribuye el citoplasma porque cada célula adquiere cierta cantidad de citoplasma. Se determina el sexo genético porque al unirse los cromosomas homólogos, el par 23 podría ser XX, que indica mujer, o XY, que indicaría que es hombre. Se inician las divisiones mitóticas, como se puede apreciar en esta imagen. De un cigoto pasamos a un embrión, concepto que nos acompañará hasta las 12 semanas. El embrión va a estar formado por un conjunto muy grande de células. Durante el avance de este embrión, a través del oviducto, hasta llegar al útero, van a pasar aproximadamente 7 días. En el útero se implanta bajo la forma de blastocisto. Desarrollo embrionario. Involucra 3 etapas relevantes: segmentación, gastrulación, organogénesis. La segmentación corresponde a la etapa entre la fecundación y la implantación que ocurre en el útero, donde este cigoto se va a dividir en una serie de divisiones mitóticas que van a mantener la cantidad y la calidad del material genético. Son todas las células iguales genéticamente, formando así un blastocisto, que se polariza la masa celular en este sector, dando origen al embrión. El resto dará origen a los anexos embrionarios. La etapa de gastrulación corresponde principalmente a la formación
de las capas embrionarias: ectodermo, mesodermo y endodermo. La organogénesis es el proceso que permite formar todos los órganos del cuerpo en miniatura para que alcance su desarrollo más adelante, donde aumentarán de tamaño en el periodo fetal. Segmentación. Veamos con más detalle la segmentación. Como ya dijimos, es cuando el cigoto se divide por mitosis. Las células que forman estas divisiones se denominan blastómeras o blastómeros y son todas de igual tamaño. El proceso tiene lugar durante la primera semana de vida. El número de blastómeras va creciendo de manera, podríamos decir, exponencial. 2, 4, 8, 16, 32. Se agrupan en una masa esférica que por su parecido con el fruto de la zarzamora se denomina mórula. Luego la mórula se reorganiza en su interior. Se forma una capa periférica que se va a denominar trofoblasto. Los blastómeros del trofoblasto se multiplican rápidamente y se separan del grupo central, que queda desplazado hacia un polo superior, constituyendo el embrioblasto. Así se forma una cavidad entre el trofoblasto y el embrioblasto, la que llamaremos blastocele, y que aparece llena de un líquido ceroso. Este estado del individuo recibe el nombre de blastocisto. Repasemos. Trofoblasto, la capa externa. Embrioblasto, el macizo celular interno. Y la cavidad que está llena de líquido, blastocele. Implantación del blastocisto. Cuando el blastocisto llega al útero, se ubica en la capa del endometrio. Aquí tenemos la pared uterina y este es el endometrio. Aquí está el blastocisto. La implantación corresponde al momento en que el trofoblasto de este blastocisto toma contacto con el endometrio y comienza a invadirlo. Aquí se aprecia cómo el trofoblasto genera una especie de digitaciones de dedos para ingresar al endometrio del útero. Aquí apreciamos el proceso completo. La mórula, se formó el blastocisto y se aprecia cómo se va implantando. El trofoblasto empieza a formar una especie de digitaciones que son llamadas las vellosidades coriales, que se hunden en la mucosa uterina
hasta que el blastocisto quede completamente envuelto. Esto significa que el blastocisto se implantó y ocurre a 6 a 8 días después de la fecundación. Gastrulación. Después de la implantación del blastocisto, este modifica su desplazamiento celular, dando origen a una gástrula. La gástrula se produce por esta serie de migraciones y reordenamientos celulares que transformaron el blastocisto en esta estructura denominada gástrula. Se forma al interior una invaginación de células en un punto determinado hasta llegar al extremo opuesto. De esta forma se genera un tubo hueco que se denomina arquénteron, que formará el tubo digestivo. Se aprecian las tres capas embrionarias: ectodermo, endodermo y mesodermo. El ectodermo es la capa más externa y es la encargada de formar el sistema nervioso y la piel. El mesodermo se va a ubicar entre las dos capas, formando todo lo que esté entre medio de la piel y de los órganos internos. Por ejemplo, los músculos, el esqueleto, los riñones, el aparato reproductor. En el interior se encuentra el endodermo. El endodermo va a formar las glándulas endocrinas que nos producen las hormonas, el hígado, los pulmones y otras estructuras del sistema digestivo. Las células de la gástrula comienzan a diferenciarse en los distintos tejidos y tipos celulares. En un animal adulto existen muchos tipos de células diferentes. En la especie humana, por ejemplo, se pueden identificar más de 200 tipos de células. Todas se desarrollan a partir de las células embrionarias. A este proceso por el cual se forman los diferentes tipos de células se denomina diferenciación celular. Por ejemplo, a nivel del ectodermo se forman las células de la epidermis, las neuronas, los melanocitos. Del mesodermo tenemos las células musculares, cardíacas, esqueléticas, lisas, células tubulares del riñón, glóbulos rojos. Del endodermo se producen las células pulmonares, los alvéolos, células de la tiroides, las células digestivas. Ahora, los distintos tipos celulares se agrupan en tejidos que a su vez dan origen a todos los órganos que tiene el animal. Primero se forman esbozos de órganos que se van desarrollando hasta alcanzar la madurez. Este proceso de formación de órganos se denomina organogénesis. Durante la organogénesis
Se forman diversos órganos del cuerpo a partir de las 3 hojas embrionarias: ectodermo, mesodermo y endodermo. Se produce crecimiento del feto, una diferenciación de tejidos y la formación de las distintas estructuras del cuerpo. En esta imagen se aprecia el embrión con 3 sectores remarcados: la cabeza, el corazón y la cola. Además se observan estructuras que le darán todo lo que necesita el embrión para su desarrollo en el primer trimestre, como por ejemplo está el saco vitelino, donde se almacenan algunos desechos, el futuro cordón umbilical, el corión, que es muy importante para el embrión y es donde se fabrica la hormona gonadotrofina coriónica humana, que se mide en los test de embarazo. También se observa la cavidad amniótica con el líquido amniótico. Por lo tanto, se observa todo lo que el embrión necesita mientras se fabrique la placenta. La placenta, después de la anidación o implantación, se formará a partir de las vellosidades coriales. En esta imagen apreciamos esbozos de las estructuras del cuerpo. Por ejemplo, el ojo primordial, el oído primordial, unas protuberancias que corresponden a las manos y a los pies, la prominencia cardíaca y el cordón umbilical.